Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio, qué placer poder estar juntos en este jueves 20 de julio del año 2023. Seguimos adelante reflexionando sobre elementos para la restauración, fundamentos para la restauración, con la perspectiva de quienes ven las cosas como ministros. Eh, Alguien me comentaba en algún momento que las clases pueden parecer un tanto largas, bueno, para quienes están viendo las cosas desde la perspectiva de alguien que recién se está convirtiendo, puede ser que sí, pero para quienes tenemos un ratito en esto, bueno, la intención es irnos más profundamente, tejiendo fino y haciendo alusión a situaciones que normalmente cuando estamos en nuestros primeros tiempos no las consideramos, y es replantearnos entonces situaciones desde la perspectiva de alguien que tiene tiempo caminando con el Señor, y en esa perspectiva seguramente hay cosas que no las hemos considerado eh, como las consideraría alguien con un tiempo distinto. Entonces, vamos a seguir, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, no se preocupen, antes de que el Señor venga, seguramente podríamos haber avanzado, y si el Señor nos lleva a alguno de nosotros antes de eso, bueno, pues sabrán que allá los estaremos esperando para seguirle con las clases en donde nos quedemos. Entonces, bendito sea Dios, vamos a continuar, y en esta ocasión vamos a comenzar entonces con el tema de la comunión con Dios, del diálogo con Dios, de la oración, ¿sí? Y entonces vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere estar en contacto con nosotros, cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Y la intención entonces de esta perspectiva es que podamos de alguna manera resignificar lo que pensamos acerca de, primeramente, la comunión con Dios y posteriormente la oración. Entonces, ojalá que podamos simbrar algunas cosas con esto que vamos a estar hablando. Probablemente también duremos unas 2, 3, 4 semanas, a ver en cuánto tiempo logramos desmenuzando esto, y al hacerlo de esta manera, entonces esperamos que todo esto se convierta en una bendición en un momento en la vida de algunos de ustedes. Y entonces, de esta forma, vamos a la palabra. En Isaías capítulo 55, voy a Isaías capítulo 55, a partir del verso 1 al 3, y comparto entonces la palabra. Va a decir: a todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y vengan a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora, me gustaría comenzar entonces en este primer acercamiento de lo que hablaríamos por comunión y oración. La primera cuestión es entender que Dios nos está haciendo todo el tiempo un llamado hacia Él. Y es un llamado para los que tienen necesidad. Ahora, yo sé que al decir esto, como siempre, me voy a escuchar tosco, y yo sé que el día que me muera algunos dirán, pues que nunca se me quitó, pero quisiera poderlo decir con más prudencia, pero no sé si me salga. Y el asunto es que no hay nada tan inútil como rogarle a un saciado que se siente a comer. Cuando alguien no tiene necesidad,
cualquier ofrecimiento que le hacemos es despreciado toscamente. Cuando una persona no tiene necesidad de algo, termina siendo inútil la gentileza, las atenciones, los ofrecimientos, porque el que se siente saciado, satisfecho, cualquier banquete le es hostigamiento. Y entonces es como tirarle las perlas a los cerdos. Es como tirar las cosas santas a la basura. Ahora, ¿por qué lo tengo que decir de esta manera y toscamente? Porque este es un pasaje profético. Isaías 55 habla de un pasaje profético. Y este pasaje profético nosotros lo podríamos poner en relación a una parábola que hizo el Señor hablando de las bodas de el hijo de un hombre poderoso, donde él envía entonces a sus criados a invitar a las bodas de su hijo a la gente que él pensaba allegadas a él. Y entonces algunos le van a decir, es que estoy ocupado, no puedo, fíjate que acabo de comenzar un negocio y tengo que atenderlo. Otro le dice que compró un par de bueyes y bueno, tiene que salir a probarlos. Finalmente todos le están diciendo, no me interesa. Y entonces cuando vemos aquí en Isaías 55, verso 1, dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Nótese que está hablando de los que tienen sed, no de los que están saciados. Y a los que no tienen dinero, o sea, tienen necesidad, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Los que tienen necesidad, pero no tienen con qué comprar, vengan y compren como si tuvieran dinero, aunque no tengan dinero. O sea, no les estoy pidiendo que paguen un precio por lo que quiero darles, dice el Señor. No les estoy pidiendo que cubran un cierto requisito como sería en el mundo. Imagínense en el mundo ir a comprar un carro y sin dinero y que no te cobren nada. Digo, pues la fila estaría llena, ¿sí? Venga y compre un terreno, una casa, y lo único que tiene que hacer es llegar y decir, quiero la casa. Lo estaría llenísimo. Sin embargo, dice el Señor, vengan, tienen sed, acérquense a mí, tienen hambre y no tienen con qué suplir el costo de esa hambre, ¿sí? Vengan, acérquense a mí. Y luego pregunta en el verso 2, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? O sea, ¿por qué desperdicias lo que tienes comprando algo que no necesitas? ¿Por qué tiras el esfuerzo de tu trabajo en lo que no te va a traer saciedad? ¿Sí? ¿Por qué estás gastando o malgastando lo que son las riquezas de tu vida? Óiganme atentamente, dice, coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Acuérdense que cuando se habla de deleitarse con grosura, se está hablando de ofrendas de paz, como lo dirá Levítico, ¿verdad? Ofrendas de paz, fiesta con el Señor. Y dice el verso 3, importantísimo, inclinen su oído y vengan a mí. O sea, pon atención, presta atención. Inclinar el oído significa está dispuesto a escuchar. Rompe, quebranta tu soberbia, tu orgullez, tu altivez. Ven a mí. Oigan y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. En ningún momento Dios está poniendo condiciones desde el punto de vista humano. Está diciendo, ustedes que tienen necesidad, vengan y acérquense y yo les daré. Ok, segundo versículo para comenzar a poner contexto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3.
Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 3, que nos va a decir lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y una vez más, el enfoque es, ven, acércate. Vamos a sentarnos juntos y vamos a tener compañerismo, vamos a tener comunión, vamos a compartir contigo lo que tenemos. Si no tienes que ofrecer, no importa, decía Isaías 55, ven sin dinero, no importa, pero ven y siéntate, ven y comparte lo que tenemos para ti. Nuestra comunión, ¿sí? Dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tengan, se los anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y el tercer pasaje que quiero comentar antes de comenzar entonces es Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, y una vez más, hablando de la comunión, nos va a decir lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿sí? Dirá el apóstol Pablo muchas veces, el amor del Padre. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y estas son las salutaciones finales de la carta. Y decimos amén. Cuando nosotros hablamos de comunión, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere decir que tenemos comunión? Vamos a intentar entonces establecer que Dios el Padre quiere hablar específicamente. Dios el Padre quiere tener una relación íntima, profunda, personal con cada uno de sus hijos y quiere darle a cada persona la oportunidad de oír la voz del Padre por sí mismo. Eso es lo que vamos a intentar entonces establecer. Y para hacerlo, entonces, la primera cuestión que tendríamos que pensar es, ¿qué es la oración? Cuando hablamos de oración, ¿de qué estamos hablando? Orar, lo decimos muchas veces en el cristianismo. Cuando yo me convertí del catolicismo, fue una de las primeras cosas donde me hicieron insistencia quienes me compartían la palabra, es que orar no es repetir fórmulas, porque eso fue lo que durante años, y con buena voluntad seguramente, tanto yo como muchas otras personas hacíamos o hacemos en nuestra constante búsqueda de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de orar, no estamos hablando de repetir nada, de repetir fórmulas, de repetir ciertas estructuras, ciertas frases, ciertos pasajes, ciertos rezos. La palabra orar es hablar. Pero hablar tiene una dimensión dialógica, es un diálogo. Y un diálogo implica entonces que debemos de darnos la oportunidad de hablar y de escuchar. Uno de los dichos de Medio Oriente que me gusta mucho es que cuando Dios hizo al hombre, le dio una boca y dos orejas, dos oídos, para que entonces podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y desgraciadamente hay gente que tiene la boca más grande que las orejas y habla y habla y habla y no escucha. Yo sé que cuando damos una clase como este tipo de clases, pues a rato son monólogos interminables, ¿verdad? Escuchando al tipo que está hable y no se calla. Bueno, pues las clases desgraciadamente tienen ese formato y sobre todo cuando somos muchos, porque de otra manera, en el diálogo muchas veces perderíamos la orientación
de lo que es la clase como ejercicio expositivo. Pero cuando nosotros estamos entonces hablando, estamos dando la oportunidad de generar, junto con el habla, también los silencios. Recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo música, mis primeras clases de música, yo tendría 8 o 9 años, y me pusieron entonces a tocar una flautita, y con la flautita me dieron una partitura y aprendí entonces a leer en un cuaderno pautado las notas. Y mi maestro, el maestro Pedro Flores, que era uno de los músicos notables acá en Nayarit, él decía, es que el asunto con la música es el silencio. La música se hace a través de entender el silencio. Porque la música es el arte, decía él, de bien combinar los sonidos con el silencio en un tiempo. Y eso es lo que es también el diálogo. El diálogo es combinar nuestros sonidos. Yo hablo, callo, guardo silencio, para que entonces el otro pueda hablar y yo le pueda escuchar. Si los dos estamos hablando al mismo tiempo, será complicado escucharnos. Y si estamos callados al mismo tiempo, será imposible escucharnos. Y entonces cuando nosotros pensamos en que estamos hablando con Dios, el asunto es que hablamos demasiado. Alguien me decía eso cuando era monje. Han de saber ustedes que en el lugar donde yo fui monje, en la Iglesia Católica, la orden se llama la Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas. Y los jesuitas son una orden que, a pesar de todas las cosas que siempre están haciendo en lo natural, que parece que hacen mucho ruido, una de las ideas del fundador de la orden era que fuera una orden contemplativa en la acción. Y contemplativo significa que te calles la boca. Así nos decía cuando yo era monje, ¿sí? Contemplativo significa que te calles la boca, le decían a uno, y que pongas atención en lo que Dios te quiere decir. Los diálogos pueden ser realmente muy cortos, porque un diálogo puede comenzar con una pregunta, y después de una pregunta, y sobre todo si es una muy buena pregunta, lo que hará falta es un largo tiempo de silencio del que preguntó. Porque los niños pequeños, cuando son inmaduros, y hay algunos adultos que nunca maduraron, el niño preguntón pregunta y pregunta y pregunta, pero nunca se calla la boca para escuchar las respuestas a las preguntas que hace. Y eso muestra su inmadurez. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de que orar es una de las prácticas fundamentales en la espiritualidad, tenemos que entender que tenemos que aprender a orar. Y aprender a orar no es en qué postura te pones, no es en qué tono lo gritas o lo dices bajito. Aprender a orar significa aprender a callarte después de que preguntaste. Porque entonces no vas a poder escuchar lo que Dios te quiere hablar. Y la parte más importante para ti no es la que tú dices, esa ya te la sabes. La parte más importante para ti, y esa no te la sabes, es la que vas a escuchar si estás dispuesto a poner atención cuando Dios quiere hablar. Y dicho entonces de esta manera, pues tenemos que entender que hay un segundo aspecto que va a marcar todo esto que estamos diciendo. Y ese segundo aspecto que va a marcar la implicación del diálogo es que oración y comunión son dos cosas diferentes. Oración es el diálogo, pero comunión es la actitud. Dos personas pueden estar dialogando, pero no tienen la actitud de estar en comunión. Por ejemplo,
Cuando se hace una declaratoria de guerra, se genera un diálogo y en ese diálogo se junta una persona con otra y va y le dice, por lo que estás haciendo, tus intereses se oponen a los míos, me siento violentado y ahora te declaro la guerra. A partir de este momento, todas tus acciones yo las consideraré como una agresión y a partir de este momento yo levantaré la fuerza contra ti. Eso es un diálogo terrible, por cierto, pero eso es un diálogo. Y a veces nosotros cuando estamos, bueno, me ha tocado casar gente desde hace 20 y tantos años, 30 años, y una de las cosas que yo escucho mucho en la gente es que dicen, es que una de las claves para el matrimonio es el diálogo. Yo digo, se nota que ni están casados ni oran, ¿sí? Porque el asunto no es el hablar es la cuestión de forma. Pero la cuestión de fondo es la comunión, es la actitud, el deseo de ser empático con el otro, el deseo de querer escuchar al otro, el deseo de poner atención a lo que el otro está diciendo, el deseo de poner mi corazón junto al corazón del otro para encontrar una respuesta que a ambos nos sea satisfactoria. La comunión requiere más esfuerzo que el diálogo. El diálogo se puede dar en un microbús en el Estado de México cuando se sube alguien y dice, pues ya saben cómo es esto. Así que sacando las carteras, man. ¿Sí? Y entonces el otro va a decir, pero ¿por qué? Y va a decir, pues tú verás, ¿no? Y en ese momento ya hubo un diálogo, pero no hay comunión. Hay agresión, hay violencia, hay abuso. La comunión entonces es fundamental para que cuando nosotros hablamos con Dios, nuestra comunicación sea de espíritu a espíritu, en la misma dimensión, en el mismo sentido, en la misma dirección hacia donde se mueve el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿cuántas veces escuchamos a gente orando, pero su corazón está quién sabe dónde, pero no buscando el corazón de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos gente diciendo cosas que no tienen nada que ver con la intención profunda del corazón? Entonces, aquí en México, dentro de no muchos días, de hecho ya algunos ya comenzaron a hacer campaña política para la presidencia de la República, aunque todavía falta bastante para los tiempos electorales, pero ellos ya están en diálogo, ¿sí? Y ellos ya están entonces hablando y diciendo y saliendo en las noticias y haciendo mítines y haciendo reuniones, pero si somos honestos, sus corazones no muestran la comunión. Muestran solamente un deseo proselitista de convencer al otro para ganarse el voto del otro, la voluntad del otro, pero en ningún momento hay una actitud espiritual de empatía, de compromiso, de negación a sí mismo por el bien del otro. Espero que con esto que estoy diciendo ya esté estableciendo suficientemente claras las diferencias. Me gustaría escuchar sus opiniones de esto antes de poder seguir adelante. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome si lo que he expresado ha sido claro, por favor? Sí, sí, pastor, perdón por no levantar la mano. Adelante, pastor. Gracias. Sí, definitivamente sí, es incluso congruente, ¿no? La comunión, esa última frase la anoté porque me parece muy interesante. La comunión requiere más esfuerzo que tener un diálogo. Un diálogo lo se puede hacer con cualquier persona sin tener comunión, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, también lo que decía que Dios nos está haciendo siempre
un llamado. Todo el tiempo el Señor está llamando, está hablando, está haciendo el llamado todo el tiempo. Tal vez nos hace falta sintonizarnos a la estación de radio de iOS para entender que Dios está hablando y está llamando. Sintonizarnos en terminar de afinar el oído para saber que todo el tiempo está hablando, ¿no? Yo creo que eso es lo que me hace falta, perdón, me hace falta. Amén. Muchísimas gracias, pastor. ¿Alguien más que me pudiera retroalimentar, por favor? Pastor, ¿me escucha? Adelante, adelante. En la comunión habla de cuando dice la palabra, lo que yo entiendo es justo el perro se pone, cuando dice, cuando me adoraréis en espíritu y en verdad, yo creo que se refiere a eso, la comunión. Oh, Sí. Hablando precisamente de ese pasaje, sí, cuando dice adoradores, proscuneos, es hacer sí. como perros, y entonces el perro lo sabe muy bien y él quiere opinar también, ¿verdad? Y bueno, es unir el corazón de uno con el corazón de Dios, y yo creo que ahí es cuando nosotros nos desnudamos delante de Dios, somos realmente auténticos con Él y no escondemos nada. Yo creo que esa es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros, y a eso nos quiere llevar a su pueblo en este tiempo, a quebrantar toda estructura, todo argumento que nosotros podamos tener, y ser auténticos con Él, para que Él pueda obrar en nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es un asunto de actitud, como dijiste bien, Jesús allí en el borde del pozo con la samaritana, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Pastora Gladys, te escuchamos. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Usamos mucho nosotros de repente como seres humanos, ¿verdad? El que no es lo que dices, es como lo dices, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que dices está bien, pero no lo estás diciendo desde la comunión, sino desde un diálogo solamente, ¿no? Entonces, concuerdo con que tiene mucho que ver la comunión con la empatía. O sea, quiero hablar contigo de esto, pero quiero ser empático, ¿no? Sin dejar a un lado el ser empático. Sí, poner en común es la base de la palabra comunión. Poner en común, juntar las cosas, poner nuestros corazones juntos, unirlos y en común encontrar algo que satisfaga a los dos. Entonces la comunión requiere empatía, efectivamente, el diálogo no. ¿Sí? Tú vas a comprar algo y la persona te lo está vendiendo al doble porque es de lo último que queda, y el otro está buscando que va a sacar ganancias, ¿sí? Y si no te lo vende a ti, se lo va a vender al próximo que venga detrás de ti. No se necesita empatía. Pero para la oración con Dios sí se necesita empatía. Necesito darme cuenta de lo que Dios está buscando hablar y crear entonces en mi corazón. De esa manera, entonces, cuando nosotros estamos hablando de este diálogo espiritual con Dios, esta comunión en diálogo, este diálogo comunicativo profundo espiritual, esto implica entonces que tenemos dos cuestiones importantes, porque cuando nosotros estamos esperando, la palabra esperanza significa el que se mantiene dispuesto, el que sin importar el tiempo sigue allí, alerta, atento a la respuesta del otro. Eso es esperanza. Y entonces, la esperanza tiene un aspecto que tiene que ver con el quedarme.
Si yo no me quedo, no estoy en esperanza. Y no estoy hablando de quedarme físicamente, estoy hablando de quedarme en la actitud. Entonces, esperar significa quedarme. Significa no mover mi corazón. Significa no buscar a alguien más. O sea, si yo me quedo esperando a la novia que regrese, si yo me quedo esperando a la esposa que regrese, significa entonces que no voy a estar volteando a ver si llega alguien más para cubrir el lugar mientras llega. No, significa que tengo que guardar mi corazón, tengo que guardar mi pacto. Entonces, la esperanza, el esperar, tiene la primera implicación en cuanto a mantener mi corazón en la posición, en el pacto. La segunda implicación tiene que ver con una cuestión de expectativa. Y la expectativa es la respuesta del otro. La respuesta del otro quiere decir que no voy a forzar yo mi respuesta, sino estoy esperando que el otro, de su corazón, de su inquietud, de su convicción, sin forzar, sin manipular, me dé aquello que yo estoy esperando. Esa expectativa, entonces, es la que nos muestra cuando nosotros estamos hablando, estamos en un diálogo que busca ser empático y acabas de preguntarle algo a alguien y la respuesta no llega en lo inmediato. Yo sé que en el rancho dicen el que espera desespera, ya no me hagas esperar. Pues sí, pero precisamente es contra eso, contra lo que estamos hablando, ¿sí? El que espera, se espera y no se desespera. Su obligación es esperar. ¿Cuánto tiempo hasta que el otro tenga una respuesta, ya sea afirmativa o ya sea negativa? En el año 1998, finales de año 1998, era el 30 de octubre, y estando en Guadalajara, había necesidad de ir al cajero automático para poder sacar algo. Yo vivía allá, estaba en el Instituto Bíblico, estaba Lourdes también por allí. Ella tenía que ver su propia cuenta bancaria, yo tenía que ver la mía. Era un fin de semana por la tarde, noche. Me preguntó qué iba a hacer, le dije voy a ir al banco y ella dijo, yo también, vamos juntos. Y mientras íbamos en camino, pues yo estaba pensando que si tenía dinero en el cajero, bueno, pues le iba a invitar algo, ¿sí? O alguna nieve o alguna cosa así, éramos amigos. Ella me llamaba la atención y bueno, pues uno finalmente quiere llamar la atención del otro, ¿verdad? Pero cuando llegamos al cajero resulta que mi cuenta estaba vacía, ¿sí? Se oyó, cuando le piqué los números, ¿sí? Se oyó el eco, ¿verdad? ¡Pum, pum! Y entonces cuando ella buscó en su cuenta, ella sí tenía dinero, sí le habían depositado su familia, y entonces pues ella salió con dinero y yo con las puras ganas, ¿sí? Y ella me dice, ¿quieres una nieve? Te invito. Bueno, pues ahora sí que el plan salió al revés y ella me invitó a la nieve y empezamos a caminar con la nieve en la mano. Y en ese momento, mientras estábamos caminando rumbo al instituto, ella me dijo, ¿qué crees? Mi mamá se encontró a tu mamá allá en Tepic y platicaron en la calle, ¿sí? Y tu mamá le dijo a mi mamá que por qué no se ponían a orar para que nosotros nos casáramos. ¿Cómo ves a tu mamá? ¿Y cómo ves a mi mamá? Y yo empecé a decirle, bueno, pero ¿por qué se te hace cosas raras, sí? O sea, primero, pues porque estamos en edad, ¿verdad? Y la segunda, pues porque tú eres una mujer con muchas virtudes, y le empecé a decir todas las virtudes que veía, y le empecé, finalmente en una de esas le digo, es más, cásate conmigo. Lo cierto es que yo no estaba pensando cuando salimos
en que la plática iba a ir por allá. Yo estaba pensando en comprarle una nieve y probablemente en el mejor de los casos decir, pues que me llamaba la atención. Pero cuando le dije, cásate conmigo, estábamos en el camellón de la avenida Chapultepec, ahí en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Ya eran como las 7:30, casi 8 de la noche. Nosotros teníamos que llegar a una cierta hora, si no nos permitían entrar. Y cuando le dije, cásate conmigo, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ella se quedó quieta, con la nieve en la mano. La nieve, empezó a pasar el tiempo. Yo ya no dije nada, ella no dijo nada. La nieve se empezó a escurrir y le empezó a chorrear por la mano y luego le fue bajando por el codo y empezó a hacer un charquito. Yo estaba viendo que la nieve se le escurría y yo estaba pensando, ¿qué dije? ¿Qué me va a decir? Pero el que espera tiene que esperar. Yo le hice una pregunta y ella me iba a responder un sí o un no. Me podría haber dicho, no estés bromeando, me hubiera dicho, no me interesa, me hubiera dicho cualquier cosa, si me hubiera aventado la nieve en la cabeza. Yo no sé, cualquier respuesta puede ser posible siempre. Pero después de todo ese tiempo, ella volteó y me dijo, sí, me caso contigo. Fue como una media hora después, ya la nieve se había desbaratado y yo ya estaba más inquieto pensando qué dije y qué fue lo que salió de mi boca. Y en ese momento, cuando ella dijo, me caso contigo, en ese momento, la respuesta ya no tuvo vuelta para atrás, ni para ella, ni para mí. Después le preguntaría yo, sí, tiempo después, que por qué se había tardado tanto. Y ella me dijo, pues porque estaba considerando todo lo natural. La primera intención, siempre responder desde lo natural. Y Dios le dijo eso. No digas nada, ¿sí? Y comenzó a pensar en todas las cosas que ella a lo largo de los años le había orado a Dios, cosas que le había pedido a Dios, cosas que Dios le había hablado, momentos en donde Dios le había dicho que yo iba a ser su esposo. Y después de todo eso, media hora, ¿sí? Entonces ella estaba convencida de que la respuesta era, me caso contigo. Un diálogo era, te invito a una nieve, un diálogo era lo que estaba sucediendo con el asunto de que si mi mamá se encontró a su mamá. Pero el momento de empatía donde empiezas a desnudar tu corazón para que el otro escuche lo que hay en tu corazón y tú escuchar lo que hay en el corazón del otro, en ese momento, en esa empatía, se comienzan a fusionar los corazones. Y el que estaba entonces con la pregunta, ahora tiene que quedarse allí el tiempo necesario para poder escuchar la respuesta y tiene que mantener la expectativa de que lo que va a escuchar será algo importante y por eso vale la pena quedarse allí. Dios quiere comunicarse con nosotros del mismo modo y nosotros le preguntamos cosas y muchas veces nos desesperamos porque Dios no contestó inmediatamente o no contestó lo que nosotros queríamos y no entendemos lo que Él nos dijo por lo que Él quería hacer. Y entonces, ¿realmente estamos con la actitud correcta cuando estamos orando con Dios? ¿Realmente cuando nosotros nos acercamos podemos en verdad oír su voz o lo único que estamos escuchando es el eco de nuestra propia voz cuando estamos dale y dale y dale y dale? Ahora, yo no estoy diciendo que no haya que orar así, sobre todo cuando son tiempos de intercesión, que son tiempos de guerra espiritual y que como metralleta estamos tirando desde declaraciones a los aires y como dice el himno nacional, sí que retiembla en su centro la tierra y ahí estamos haciendo temblar las tinieblas, pero hay un momento donde tiene que suceder como le sucedió al profeta Elías, donde tenemos que callar
porque ya no vamos a escuchar en el estruendo, ya no vamos a escuchar en el relámpago, ya no vamos a escuchar en el rayo, ahora vamos a escuchar en el silbo apacible. Y en ese silbo apacible en nuestro corazón tenemos que estar dispuestos a guardar silencio, aún a veces hasta contener la respiración, respirar suavemente para no interrumpir la voz de Dios en lo que nos quiere decir. Cuando nosotros pensamos en esto, resulta que hay una cuestión, y esta es una pregunta que nos hemos hecho todos, o yo espero que ustedes se hayan preguntado alguna vez esto, y es, ¿qué intención tiene Dios al crear al hombre? Porque cuando estamos hablando nosotros de diálogo, estamos hablando de relaciones. Cuando estamos hablando de diálogo profundo, íntimo, en comunidad, en comunión, estamos hablando de no relaciones cualquiera, estamos hablando de relaciones íntimas. Y cuando digo relaciones íntimas, no me refiero a una cuestión sexual, me refiero a algo más profundo que lo sexual, a una fusión de tu espíritu con el espíritu de alguien más. Y entonces cuando nosotros consideramos Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y de repente nosotros como que este asunto de haber sido conquistados por otro país a la fuerza, violentamente, con derramamiento de sangre, este pensamiento del esclavo, como que decimos, es que quizá Dios lo que necesita es un siervo, un esclavo. Y mucha gente entonces, su mentalidad hacia Dios es esa. Dios quiere que le sirvamos. Pues si esto fuera entonces un barco esclavista, donde nos están agarrando para amarrarnos en el cuello y treparnos a la embarcación y llevarnos al otro lado del mundo para vendernos como mercancía humana, pues yo diría, pues seguramente ese es el mensaje. Pero si somos honestos, el mensaje de Dios no es ese. Dios no viene a nosotros porque esté necesitando siervos, esclavos, trabajadores, para que hagan su trabajo. Alguna vez alguien decía, pues es que Dios quiere que le alabemos, que le adoremos. Y yo digo, seguramente dentro de las muchas cosas que podemos hacer con Dios sería esa. Pero si yo extrapolo, si yo proyecto lo que es la personalidad de Dios a un ser humano que consigue gente nada más para que lo estén divirtiendo o para que le estén diciendo qué bonito es, qué lindo es, cómo me quiero, ay, 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 ay. Y entonces yo diría, esa es una personalidad enfermiza y perdón si lastimo a alguien con todo esto. O sea, alguien que necesita que le estén diciendo, ay, es que eres tan lindo, es que eres tan bueno, es que eres tan... Sí. Y entonces voy a tener un montón de gente para que me digan todo eso. Eso se llama egolatría y es patológico. Entonces, muchas veces, cuando yo escucho los conceptos que personas tienen acerca de lo que es el propósito de Dios para haber desarrollado al ser humano, muchas veces me quedo con la idea de que tienen la imagen de un Dios patológico. Y entonces, ¿cuál podría ser realmente el deseo de Dios? En Juan capítulo 15 hay dos versículos que para mí son fundamentales. Juan, entonces, en el capítulo 15.
En el verso 12 nos va a decir por primera ocasión, bueno, 12 y 13 va a comenzar a decirnos, lo comparto. Este es mi mandamiento, que se amen como yo, unos a otros como yo los he amado. Y nos dice entonces, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta frase de parte de Jesús, hablando de la causa de su propia muerte, es fundamental para entender el propósito de Dios. Nadie tiene más amor que este. Poner la vida, entregar tu vida, dar tu vida por tus amigos. Y entonces va a decir a partir de allí, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he dicho. Y dice él, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. No vino entonces a llamarnos siervos, no vino a generar una estructura de esclavitud, pero los he llamado amigos. Noten ustedes, pero los he llamado o los he de llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y entonces, ¿qué es lo que podría considerar yo como el propósito fundamental de parte de Dios? Y entonces, la palabra amigos, cuando nosotros la vemos en español, no nos dice mucho, pero cuando nos vamos al latín, bueno, el italiano lo rescató tal cual, y en el latín diría amici, amici, el que ama mi alma. Y ojo, amici, el que ama mi alma, no solamente es una persona que no es de mi familia, que son los que nosotros en nuestro contexto cultural llamamos amigos. Amici es mi esposa, la que ama mi alma. Amici son mis hijos, los que aman mi alma. Amici son aquellos que no tienen mi sangre en lo natural, no son parte de mi parentela, pero delante de Dios, mi alma los ama. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el propósito de Dios, ¿por qué creó Dios al ser humano? Dios creó al ser humano para ser su amici, el que amara su alma, los amados de su alma. Y estamos hablando no solamente de la relación forzada del hijo con el padre. ¿Por qué digo la relación forzada? Pues porque el hijo nació del papá, y con todo y que el papá sea autista, pues no puede cambiarlo, ¿verdad? Y con todo de las limitaciones y características raras del papá, todo friki, pues sí, pero no lo puede cambiar, es el que le tocó. Pero hay una diferencia entre la relación forzada a la relación de deseo del corazón, donde ahora, aparte de que me tocó, yo lo escojo, me tocó como padre, pero yo lo escojo como amici, como alguien amado de mi alma. Y Jesús les dice, yo no les llamaré siervos, les he de llamar amados, amici, mis amigos, porque ustedes conocen lo que hay en mi corazón, y el siervo no conoce el corazón de su Señor. Yo quiero ser amici de ustedes. Y entonces, esta palabra de Jesús mostrándose como el amici, como el amigo, como el que escoge al otro. Cuando nosotros vemos entonces esta relación, nosotros en Redime siempre decimos que somos hijos, amigos y colaboradores de Dios. En ese orden. Hijos que en el crecer y conocer el corazón de su padre se convierten en amigos, y por esa relación de amistad
asumen por propia convicción, en total libertad, la responsabilidad de colaborar con el otro. El orden es importante. Primero hijo, después amici, y luego sumergo. ¿Sí? El que trabaja junto, el que colabora. Pero cuando nosotros vemos el concepto del mundo es al revés. Primero eres esclavo y ayudas. Y si como esclavo ayudas, ¿sí?, entonces podrás llegar algún día, y solamente casos especiales, a ser amigos, y muy pocos después de ser amigos pasarán a ser parte de la familia de aquel que inicialmente era el amo, el Señor. El orden para Dios es importante y aquí no es conmutativo. Aquí el orden de los elementos sí altera el resultado, ¿sí? Entonces la gente de repente habla de la conmutatividad con cierta liviandad y la conmutatividad es muy seria, sobre todo cuando se trata de Dios. Somos hijos antes que cualquier otra cosa, nos convertimos en amigos y finalmente llegamos a ser colaboradores. En Efesios capítulo 1, en el verso 4 y 5 nos va a decir, ¿sí?, que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado, preparado de antemano, habiendo puesto en nosotros todas las condiciones, las características, el potencial para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, de su sacrificio, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no según nuestros méritos, no según nuestras características, sino según el deseo de su corazón. Y entonces cuando nosotros pensamos en eso, debemos de pensar que Dios no quería una relación con nosotros, una relación distal, externa, superficial. Dios quería desde el principio una relación profunda e íntima, una relación de familiaridad, de empatía, de fusión espiritual. Dice en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué mayor prueba del deseo de intimidad que incluirte en la familia? Adoptarte como hijo. Porque somos adoptados. Entonces, cuando menos los que como gentiles se acercan al Señor, el espíritu de adopción les da la condición de hijos. Así que entonces, si Dios crea al ser humano en este propósito fundamental, primario, primigenio, de tener una relación profunda de amistad, de convivio, de comunión con alguien que quiere tener entonces esa relación transparente, sin fronteras, sin límites, sin máscaras, sin engaños, sin hipocresías. Él nos hizo a nosotros, ¿sí?, para disfrutar de esa relación cercana. No está pensando en que nosotros seamos los que, como esclavos, tengamos que hacer la obra. Seguramente Él podría hacerlo mejor, aún sin nuestra ayuda, ¿sí? Es todopoderoso. Y tiene ángeles y seres espirituales mucho más capaces seguramente, pero no hemos entendido entonces la importancia de lo que significa la relación profunda. Y entonces, aquí hay un versículo y voy a dedicar los últimos momentos de la clase para hablar de esto y quiero que pongan mucha atención porque esto normalmente termina convirtiéndose en causa de conflicto al momento de que lo platicamos.
En Génesis capítulo 2, en el verso 18, Dios le dice al ser humano, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí en la Reina Valera dice, le haré ayuda idónea para él. En el hebreo da la idea de pondré ayuda idónea delante de él. ¿Sí? Siempre hago esa aclaración y no es solamente por una cuestión lingüística, sino por una cuestión de sentido. Porque la ayuda idónea, el paráclito, es el Espíritu Santo. Y cuando dice pondré ayuda idónea delante de él, es pondré al Espíritu Santo delante de él, que eso es lo que Jesucristo va a hacer en Juan 14, 15 y 16, en estos 3 capítulos. ¿Sí? 4 veces el Espíritu Santo es presentado delante de nosotros como el Consolador, el Paráclito, el que se pone junto a nosotros para ayudar, para colaborar. Y entonces, cuando nosotros vemos la primera frase, y esta frase es la que, por favor, quiero que mediten un momento, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Si nosotros lo viéramos entonces esto, ¿sí? En el Strong, y entonces cuando dice que el hombre esté solo, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando nosotros decimos que el hombre esté solo, ¿qué significa? ¿Qué significa la soledad? Mi pregunta es, ¿alguna vez Dios estuvo solo? ¿Sabrá Dios lo que es estar solo? ¿Sabrá Dios lo que implica, lo que se siente estar solo? Porque cuando yo pregunto estas cosas, parece como que si estuviera hablando algo muy raro, fuera de lugar, porque la gente dice, es que Dios es todopoderoso y Dios no tiene necesidades. Y hay 2 versículos, ahorita te paso la palabra, Lore. Hay 2 versículos que quiero que consideren en esto. El primer versículo se encuentra en Hebreos capítulo 4, en el verso 15. Ok, ya tenemos también a la pastora Gladys por allí. 2 versículos y luego paso la palabra para que veamos. Hebreos 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y un versículo que siempre me ha conmocionado en mi corazón es Mateo capítulo 8, en el verso 20, que nos va a decir lo siguiente. Jesús hablando dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ok, escucho primero a Lore y después escuchamos a la pastora Gladys. Adelante, Lore, te escuchamos. Bueno, yo creo que siempre el Dios omnipotente, unigénito, está completo, no estuvo solo. La única parte que viene a mi mente que veo que él estuvo solo es cuando se despoja de su deidad para pagar como humano en la cruz. Entonces, y sufrir, y bajar a pagar el precio por nosotros, porque le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que es la única parte que a mis recursos que tengo de lo que sé, de lo poco que sé, es que considero ahí que se sintió solo, pero no sé más. Es algo pequeño. Ok, gracias, Lore. Entonces sí hay la posibilidad, cuando menos dijiste,
En el caso de Jesús, ahí hay en la cruz una frase que nos cuestiona mucho, ¿sí? Algunos dicen o decimos es que estaba recitando el Salmo para que entonces proféticamente este Salmo 22 pudiera decir Elí, Elí, lama sabactani, ¿sí? Y que todos vieran ese Salmo. Bueno, vamos a escarbarle por allí. Pastora Gladys. Pues yo creo que Dios en forma humana, en forma de Jesús, muchas veces pudo ver la soledad. O sea, incluso cuando los discípulos le abandonaron, en sus últimos días solamente se quedó Juan y su mamá. O sea, yo creo que en muchas ocasiones él pudo experimentar, porque él no nos iba a mandar a nosotros. Él experimentó en su forma de hombre muchas de las cosas que nosotros experimentamos. Cuando yo paso algún proceso, yo me pregunto, ¿lo pasó Jesús? Y mi respuesta siempre es sí. Entonces, él tuvo que haber sentido la soledad para poder comprendernos a nosotros. Ok, entonces, por un lado tenemos a Jesús, que como ser humano, y tal como lo decía hace un momento en Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿sí? Pero sin pecado. Ok, Fernando, te escuchamos, querido doctor. Sí, es que si nosotros decimos que Jesús estuvo solo, estamos diciéndolo desde mi presencia, desde mi sentir, desde mi pensar, pero Jesús es Dios. Él sabía que los seres humanos tenían esos comportamientos y esas actitudes, pero el sentir de él no es de soledad, es de conocimiento y comprensión. Es mi manera de pensarlo. Ok, muy bien, entonces dice el doctor Fernando que deberíamos considerar que hay una percepción distinta, por decirlo de esa manera, entre cómo vemos nosotros la soledad y cómo ve Dios la soledad, ¿sí? Tendríamos que estar de acuerdo con que si Dios es creador, antes de crear cualquier cosa estaba solo. A menos que digamos que Dios creó una mancomunidad de dioses para no estar solo, pues sí, pero esta parte del origen de Dios siempre nos es complicado, ¿sí? Porque entonces, si fuéramos niños de 5 años, diríamos, bueno, y si Dios nació, ¿quién es la mamá de Dios? ¿Y quién es el papá de Dios? ¿Y quién es el abuelito de Dios? Y así nos vamos a ir entonces hasta todas sus generaciones. Y cuando nos dicen, no, pues es que Dios no fue engendrado por nadie, eso nos deja una primera duda y de dónde salió, y la segunda duda es, ¿y quién estaba con él? Entonces, de alguna manera, tendríamos que reconocer que aunque la percepción sea distinta, tenemos a un Dios que en algún modo estuvo solo. Luego tenemos una segunda cuestión, y es que cuando Dios crea al mundo, crea a las criaturas, crea al ser humano, la pregunta sería si estas criaturas son suficientes para suplir la perspectiva de compañía, o sigue siendo que el creador está solo ante aquellas creaciones. Yo sé que el ejemplo es malo, por supuesto, pero si tengo un alfarero que se pone a hacer ollas de barro y está solo en una isla desierta, después de haber creado cientos o miles de ollas de barro, ¿estará acompañado o seguirá siendo un creador solo con sus creaciones de barro? Yo sé, estoy diciendo las cosas de tal manera que estoy metiéndole gasolina al fuego, ¿sí? Pero creo que es muy importante que tratemos de ver que la dimensión de la soledad no solamente significa que alguien esté o no esté. ¿Por qué? Porque la soledad es un estado relacional también. O sea, cuando estoy hablando de soledad, estoy hablando de que no tengo con quién relacionarme. Para que haya un diálogo, la palabra
Día, logos, es la palabra a través de, y ese a través de implica que hay uno que la emite y otro que la recibe. Porque si yo me paro enfrente de una cañada profunda que tenga eco y grito, eso no es un diálogo. Eso es un grito en el vacío con eco. Y el eco rebota mi voz, pero está repitiendo únicamente aquello que yo estoy diciendo. Y eso no es diálogo. Entonces, si la soledad es un estado de no conexión con otro, ok. Puede ser la no conexión física, la no conexión emocional, la no conexión espiritual, pero resulta que entonces cuando hablamos de soledad estamos hablando de una condición de aislamiento. Y aislado significa separado, aislado significa desconectado. Entonces, a esta condición de estar solo, tanto física como emocional, como espiritualmente, ¿sí? Pues tenemos que decirlo en claridad, pues que es cuando alguien no tiene compañía de otros de su condición, porque entonces contaría como presencia el hecho de que si yo me quedara como único ser humano, sé que tarde o temprano me voy a morir, no tengo capacidad reproductiva con nadie más que con alguien de mi especie, y tuviera yo un gato, un perro, un perico, ok, ¿contaría como compañía o contaría como soledad? Porque el asunto de la condición de la naturaleza del otro hace que la presencia de aquello no necesariamente suple las condiciones de compañía. O sea, alguien que está en una isla desierta tiene árboles, tiene palmeras, pero desde el punto de vista de su condición humana está solo. Hay iguanas y lagartijas, pero desde el punto de vista de su condición está solo. Y entonces, ¿en qué momento de la Biblia, y esa podría ser pregunta para el $1.000.000 para el ignorante, ¿verdad? Pero ¿en qué momento de la Biblia Dios deja de estar solo en la Biblia? Y eso tendría que ser hasta Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que en Génesis capítulo 1 hasta el verso 26, con todo el tiempo que haya implicado llegar a ese versículo, no había nadie de la misma naturaleza, de la misma condición, de la misma semejanza que el ser humano. Y cuando hablo del ser humano, estoy hablando del ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el único que era de la misma condición que el ser humano era Dios, y el único que era de la misma semejanza de Dios era el ser humano, porque Dios lo hizo para eso. No sé si les incomoda un poquito esta interpretación. Yo sé que alguien va a decir que estoy enseñando una mentira. Bueno, pues el problema con aprender a leer desde los 6 años, pues es que sabes que cuando dice algo tiene implicaciones. Pues es lo que dice la palabra, ¿sí? No había nadie más. Los ángeles fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hasta donde he leído la Biblia, no tengo muchos años leyéndola, tengo 30 y tantos, 40 años leyéndola, más a fondo. Bueno, yo creo que más, porque empecé como a los 6 años, así que ya puedo decir que son 49 años leyéndola, ¿sí? Y no he encontrado todavía ninguna parte donde diga a quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, y que dijera a alguno de ellos, ¿no? Cuando Hebreos lo dice, la respuesta es a ninguno. Entonces, desde el punto de vista formal, ¿sí? Y cuando digo desde el punto de vista formal, lo que quiero decir es, si la Biblia no dice que hubiera alguien de su misma condición, entonces, aunque suena retórica la pregunta, cualquier criatura
es suficiente para decir que alguien no está solo? Los escucho porque esta es la parte interesante de todo esto que estamos diciendo. Dios en un universo desierto tiene un montón de criaturas alrededor. ¿Cuenta como no soledad? ¿Cuenta como compañía? Adelante. Adelante, pastora. Tiene sentido, pastor, lo que dice que el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y a semejanza. Tiene sentido que nos creó para ser sus amigos. Porque teniendo miles de ángeles, no iba a tener la relación que desea tener con nosotros. Entonces, resulta que dicho así, tiene un sentido. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué lo dices, Dios? Dice, porque yo sé de lo que te estoy hablando, ¿sí? Ok, entonces, pastora Gladys. Yo creo que es lo mismo, ¿no, pastor? Como en nuestra condición humana, de que cuando puedo yo estar rodeada de mucha gente, pero si no tengo comunión, no tengo relación, o sea, estoy sola. Ajá. Entonces, si yo no tengo comunión con Dios, obviamente hay un espíritu de soledad, o sea, no estamos en comunión, ¿no? Partiendo desde el principio de la enseñanza. Ok. Y entonces resulta que la palabra está dominguera, pero los prelegómenos, que es esta parte del antecedente de todo lo que dije, pues como dice la pastora Gladys, pues por algo el tipo lo estuvo, dice y dice, ¿sí? Porque lo que estaba queriendo era generar la condición, la razón suficiente para decir que soledad solamente se quita en comunión. Tú puedes vivir en un mundo lleno de gente y sentirte completamente solo, porque alguien de tu condición viene a suplir la compañía. No es el diálogo, es la comunión. Y si Dios insiste tanto en la comunión con el ser humano, implica que también para Dios es importante la comunión. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? O sea, ¿cómo es que Dios logra sobrevivirlo? ¿Cómo es que Dios, bueno, ciertamente Él es Dios y tiene bastantes recursos mejores que los que yo pueda manejar, ¿sí? Estoy a distancias universales, eternas de distancia, miles de kilómetros de años luz o de siglos luz, no sé, lo que ustedes quieran decirse. La soledad se puede manifestar de distintas formas, puede tener distintas causas, ¿sí? Algunas personas entonces pueden sentirse solas incluso cuando están rodeadas de otras personas, mientras que otras pueden sentirse solas debido, ¿sí?, a la falta de relaciones cercanas o de aislamiento social. La soledad también puede ser temporal, pues estoy solo porque mi esposa no va conmigo al trabajo y me siento solo en el trabajo aunque tengo un montón de gente, ¿sí? Pero puede depender de un montón de cosas y la intensidad de los sentimientos pueden cambiar y pueden acentuar esta cuestión, ¿sí? Ahora, por eso es importante destacar que no es lo mismo la soledad que estar solo, porque una persona puede disfrutar momentos de soledad y encontrarlos muy reconfortantes, muy rejuvenecedores, ¿sí? Aislarte del mundanal ruido de la falsa sociedad. Ok, muy bien. Pero la soledad se puede convertir en un problema cuando se vuelve persistente, cuando afecta negativamente nuestro estado de ánimo, cuando nos afecta en nuestra perspectiva de vida, ¿sí? Y entonces, resulta entonces que para poder entender esta soledad, que yo creo que sí hubo momentos en donde Dios como que le hace huella, y hay dos momentos importantísimos. Uno es el rechazo que hace el pueblo de Israel hacia Dios.
Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que había sido elegido por Dios para ser su nación, se apartó de Dios, lo rechazó, adoró a otros dioses. Y a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo cómo en distintos momentos, en distintos episodios, los israelitas están desobedeciendo los mandamientos de Dios, se están alejando de su relación con Él, ¿sí? Incluso vienen los profetas para advertirle al pueblo de Dios sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Y este alejamiento hace que ellos vayan con el profeta Samuel y le pidan un rey. Y entonces llega Samuel apesumbrado en su corazón y le dice, es que me están desechando a mí. Y le dice Dios, no, no te desechan a ti, me están desechando a mí. La pregunta inocente será, ¿Dios es inmune a eso? ¿O realmente le dolería en su corazón a Dios ese rechazo? Lo que yo leo es que a Dios le duele en su corazón la actitud del pueblo de Israel. A Dios le duele en su corazón la soberbia y la indiferencia. Una segunda cosa donde yo veo también ese distanciamiento que duele el corazón de Dios, es como estos seres humanos que fueron creados o fuimos creados para tener una relación cercana con Él. A pesar de eso, cometemos actos, la Biblia le llama pecados, que nos alejan de Dios por cuestiones a veces tan estúpidas, lecciones inmorales, comportamientos destructivos, por cosas tan primarias, tan básicas, tan elementales, ¿sí? Y entonces vamos heredando esa conducta social, naturaleza pecaminosa, deseo de alejarnos de Dios, ¿sí? Y que lo venimos arrastrando desde Adán y Eva, y que nos pone entonces en una indiferencia ante las cosas importantes de Dios. Hablamos, fíjense ustedes, de contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué significa contristarlo? Significa lastimar el corazón, significa infligir una herida en él, entristecerlo. Y en esos momentos de separación o de soledad, ¿sí? Donde nos distanciamos de Dios y donde de alguna manera parece que Dios no es inmune a eso, parece que sí le duele. Y pues todo eso termina siendo motivos de reflexión, de teologización. Pero cuando nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta de que Dios, en el amor que nos tiene, nos ama y hasta nos pone la parábola del hijo que se va, ¿sí?, a disipar todo y está ya con los puercos, ¿sí? Y el papá está esperándolo con un corazón anhelante, pero también adolorido, lastimado por la distancia, por la soledad en la que su hijo lo tiene. Entonces, yo creo que entender el corazón de Dios más sensiblemente nos ayuda a entender la importancia de la comunión también para Dios. Porque si nosotros viéramos a Dios con un corazón de roca, de hierro, de diamante, y yo no sé qué cosa tan dura puedas pensar, pero donde cualquier cosa que hagamos no le duele, ¿sí? No sería un corazón mecánico, ¿sí?, de robot. Pero lo cierto es que a Dios le duele. En Génesis capítulo 6, cuando habla de la condición de la humanidad, dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Al punto que dice, y se arrepintió Dios. Yo no sé lo que eso significa, ¿no? Honestamente, mi capacidad humana no logra entender qué quiere decir Dios cuando dice que le dolió tanto que se arrepintió. O sea, no lo quiso hacer, se equivocó, o simplemente el dolor que le estaba provocando era tal que dices, híjole, son del tipo de cosas que preferiría nunca haber sentido.
Cuando esté por allá se lo pregunto. Y si me fui antes que ustedes, pues ahí le diré que les mande la respuesta, o cuando estén allá le preguntamos entre todos. Pero lo cierto es que entender a Dios desde esa soledad, no al estilo humano porque no lo es, pero sí una soledad al estilo de Dios, en donde eso mueve su corazón. Seguramente Dios tiene motivos para hacer las cosas, y seguramente haber hecho al ser humano fue con el motivo, y yo así lo creo en esta noche, de que tuviéramos comunión con Él. No es cosa menor decir, Señor, voy a estar aquí un rato, sí. No quiero estar hable y hable, quiero estar platicando contigo y te pregunto una cosa y luego escucho que tú me contestas y te vuelvo a preguntar otra y vamos entonces en este intercambio dialógico, profundizando, entendiéndonos, conociéndonos, empatizándonos, fusionándonos en un solo espíritu. Pues yo espero que esta noche algo de todo esto que he dicho haya cambiado en alguna forma la perspectiva que ustedes tenían. Si alguien quiere darme algún comentario, se lo voy a agradecer. Y si no, bueno, pues tampoco les infligiré ningún tipo de presión para que digan lo que no quieran decir. Entonces, si alguien tiene alguna opinión, lo escuchamos. Muy bien, pues buenas noches entonces. Gracias por estar y la paciencia de escuchar. Son del tipo de temas que hay que reflexionarlos. Pregúntenle a Dios y pónganse atentos para lo que Él les quiera decir. Buenas noches. Gracias, Bendiciones. pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bye. Gracias, pastor. Bendiciones.